Santa Rosa de Lima, Virgen, terciaria dominica, 30 de agosto. Rosa, que recibió en el bautismo el nombre de Isabel por ser el de su abuelita, nació el 20 de abril de 1586 de una familia acomodada de Lima, capital del Perú. Cierto día en que la niña descansaba en su cuna, contemplaba la amorosa su feliz madre en compañía de familiares y amigos, cuando vio admirada entreabrir en su lindo rostro los rojos y frescos pétalos de una rosa magnífica. Extraordinariamente sorprendida, tomó gozosa en brazos a su hijita y acariciándola y colmándole de besos le dijo: «Tú serás mi Rosa». Y cuando el gran santo Toribio, arzobispo de Lima y apóstol del Perú, le administró el sacramento de la confirmación, llamóla también Rosa, aunque desconocía aquella milagrosa circunstancia con que el cielo se adelantara a distinguirla. Llegada la adolescencia, oía a la niña ponderar su hermosura, e ignorante del prodigio referido, creía que por ser bella la llamaban Rosa. Temió su casta humildad y, postrada a los pies de la Virgen, contóle con infantil sencillez de la causa de su pena. Apareció desde entonces la Santísima Virgen con el niño Jesús en los brazos y le dijo: «Gusta, mi divino Hijo, que te llamen Rosa, pero desea que a tan precioso nombre añadas el mío. Por tanto, de hoy en adelante habrás de llamarte Rosa de Santa María». Primeras pruebas. 3 años contaba Rosa y un día cogióse los dedos con la tapa de un baúl cerrado incautamente. También supo disimular el dolor de aquel magullamiento que no lo advirtió a su madre hasta varios días después. El cirujano, a quien llamaron a toda prisa, aplicó a la uña un ungüento que la corroyó casi por completo y arrancó después la parte magullada, sin que en tan dolorosa operación exhalase la niña queja alguna ni manifestase el menor susto. Meses después, tuvo mal en una oreja y hubo que sajarle la parte dañada. Tampoco entonces dio señales de dolor. Apenas curada de esta dolencia, tuvo su madre la imprudencia de espolvorearle la cabeza con un producto preparado a base de mercurio para curarle unas erupciones. Desaparecieron las costras, pero el mercurio penetró en las carnes y las royó. Originó en la niña molestas convulsiones para las que no quiso alivio alguno, a pretexto de que el dolor no era mucho. Creyóla su madre, pero fue muy grande su pena al ver la extensa y profunda llaga que las aplicaciones del violento cáustico le habían producido y de las que tardó 42 días en curarse. Después hubo de serle extraída una excrescencia en las fosas nasales. Durante la operación tuvo que soportar los vivísimos dolores consiguientes. Todos los circunstantes lloraban de compasión, solo ella se mantuvo en calma. Tanta constancia en el padecer fue recompensada con muy grande acopio de favores espirituales, en cuya comparación nada son los dolores y penalidades de la vida. Iluminada con luz sobrenatural en las vías de extraordinaria perfección a que el Señor la llamaba, comprendió Rosa desde sus más tiernos años que los favores extraordinarios deben ser motivo, ante todo, para cumplir con la mayor perfección los deberes del propio estado. Aquel su anhelo por seguir con absoluta fidelidad las inspiraciones de la gracia fue para la santa niña causa de una serie de ingentes sufrimientos y, por lo tanto, de méritos aquilatados, porque hallándose igualmente dispuesta a obedecer a sus padres y a seguir las inspiraciones de la gracia y los impulsos interiores, cuya fuerza aquellos ni sospechaban siquiera, surgían para la valerosa niña constantes tribulaciones. Desde los 5 años había consagrado su virginidad al Señor. Era natural, pues, que a Él solo quisiese agradar y que las vanidades y complacencias mundanas fuesen para ella un suplicio. Pero tales trazas sabía darse que lograba complacer a Dios sin disgustar a su madre. Forzada en cierta ocasión a adornarse con una corona de flores, diose maña en poner con disimulo un alfiler que se le hincaba en la cabeza y trocaba aquel ornato de vanidad en instrumento de tortura. La madre, demasiado preocupada tal vez en realzar la belleza de su hija, reprochábale vivamente el poco cuidado que ponía en perfumarse las manos.
hízoselas bañar una vez en agua odorífera, envolvióselas después cuidadosamente y mandóle que las conservase en aquella forma hasta la mañana siguiente. Obedeció la humilde niña, pero a poco de haberse dormido, despertó presa de vivísimo dolor. De sus manos salían llamas que le causaban terribles quemaduras. No daba crédito la madre a lo que llamaba sueños de la niña, hasta que la vista de las heridas la llenó de espanto. En adelante, dejó que su hija descuidase el niño de las manos, pero no por eso cedió en el empeño de obligar a su hija a vestir con elegancia, y aún la castigaba severamente cuando, no por desobediencia, sino por indiferencia de las cosas de este mundo, descuidaba a la niña el atavío de su persona. A fuerza de paciencia, logró por fin Rosa que su madre se allanara a permitirle usar un manto de tela basta. Ejercitábase en casa en todas las prácticas dignas de la más ferviente religiosa. Así se había impuesto la obligación de no beber jamás sin permiso de su madre. Ese permiso lo pedía una vez cada 3 días, y si en alguna de ellas su madre, como prueba, no se lo daba, permanecía otros 3 días sin volverlo a solicitar y soportaba aquella dura privación con gran contentamiento de su alma, sin que llegara a flaquear su ánimo un instante. Terciaria de Santo Domingo. Una serie de reveses de fortuna privó a los padres de Rosa de cuanto tenían. Entonces dio muestras la amante hija de todo su valor y abnegación, no solo sirviendo a sus padres, sino también ayudándoles en el trabajo, a fin de ganar lo necesario para la subsistencia de todos. Dios acudía en su ayuda milagrosamente, porque, a pesar de la precaria salud y de los frecuentes éxtasis, hacía Rosa diariamente la labor de 4 personas, sin que sus energías se dieran ante el esfuerzo. Sin embargo, oh ceguera e inconsecuencia del espíritu humano, su madre no podía resolverse a que renunciara al matrimonio, y como la belleza extraordinaria de Rosa, no quebrantada por tantas austeridades, le atraía numerosos pretendientes, la piadosa joven tuvo que sostener largas y penosas luchas con los suyos. Ayudábale en esta su protectora, Santa Catalina de Sena, a quien había tomado por modelo. Como recompensa de esa fidelidad, Dios le dio a conocer que sin abandonar la casa paterna, podía consagrarse a él y observar todas las virtudes monásticas. Por eso, como la Virgen de Sena, vistió el hábito de la Orden Tercera de Santo Domingo el 10 de agosto de 1610, y a partir de aquel memorable día, entregóse, como ella, a una vida contemplativa y penitente. Austeridades, humildad. Desde sus tiernos años, practicó el ayuno más riguroso. Cuánta verdad es que las exigencias de nuestro cuerpo y de nuestra salud crecen o disminuyen en proporción de lo que les concedemos. Siendo pequeñita, no comía nunca fruta. A los 6 años ayunaba a pan y agua los viernes y sábados. A los 15 hizo voto de no comer nunca carne, salvo el caso de mandato formal de santa obediencia. Más tarde no comía más que sopas hechas solo con pan y agua, y sin condimento alguno, ni siquiera sal. Y como esa mortificación no le parecía suficiente, añadió un brebaje tan amargo que no podía tragarlo sin verter lágrimas. Pasábanle a menudo varios días sin comer, y esos ayunos extraordinarios eran ciertamente en ella efecto de una gracia especial, a la que respondía con generosidad. Pues si sus padres la obligaban a tomar algún alimento sustancioso, pronto tenían que reconocer que con aquel cuidado y oficiosidad, lejos de aliviarla, aumentaban considerablemente sus dolores. Cada noche se disciplinaba con cadenas de hierro y se ofrecía a Dios como víctima propiciatoria por la Iglesia, por el Estado, por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores y por los intereses de la fe católica. Y era tan constante en esta penitencia que no daba tiempo a las heridas para curarse, de modo que su cuerpo era una pura llaga. Íntimamente compenetrada con la pasión de su amante Salvador, ingeniábase sobremanera para inventar penitencias que la acercasen más y más a su divino modelo. Siendo pequeñita,
suplicaba a una buena persona le pusiera sobre las espaldas una carga de ladrillos, para comprender mejor, según decía, lo que sufrió Jesucristo bajo el peso de la cruz. Y así, agobiada con aquel peso, poníase en oración y se mantenía firme, hasta que, rendida y agotado su débil cuerpecito, caía sin aliento ni fuerzas. A los 14 años cambió esa práctica por otra. Salía de noche al jardín con las espaldas martirizadas por las disciplinas, como lo habían sido las de Jesús, y cargándose con una pesada cruz a ejemplo de su maestro, caminaba con los pies descalzos y con paso lento, meditando sobre la subida de Cristo al monte Calvario, y dejándose caer de cuando en cuando para imitar con mayor perfección a su ejemplar y modelo. Ciñóse la cintura con 3 cadenitas que cerró con un candado, cuya llave arrojó al aljibe para que no se las pudieran quitar. Las cadenas atravesaron pronto la piel y penetraban en las carnes al paso que éstas iban creciendo, con lo que se le producían dolores acervísimos que soportó durante muchos años en silencio, hasta que una noche no pudo contenerse y prorrumpió en sollozos. Vióse entonces obligada a descubrir su secreto a una criada, con cuya ayuda intentó vanamente romper las cadenas. Solo acudiendo a la oración consiguió que se quebraran, pero aún así no se las pudo quitar sin arrancar partes vivas de su carne. Muchas veces ponía los pies desnudos en la piedra ardiente del hogar y hacía larga meditación sobre las penas del infierno. Con una lámina de plata se fabricó a manera de un cerquillo, practicó en él 3 filas de 33 orificios en cada una y por ellos introdujo clavos con las puntas hacia adentro. Los 33 clavos representaban los 33 años que vivió Cristo en la tierra. Esa corona se la ponía todos los viernes y apretábala cada vez con mayor fuerza, a fin de que los clavos penetrasen en la cabeza, y para que el cabello no ofreciese su débil protección, se lo cortó. ¿Acaso habría quedado ignorada esa penitencia heroica si cierto día no se hubiese caído Rosa, hiriéndose en la cabeza, de la que se escaparon 3 hilos de sangre que denunciaron el martirizador instrumento? Pareciéndole poco austero el lecho de madera en que por mucho tiempo descansó, fabricóse otro con trozos de tabla unidos con cuerdas y llenó los intersticios con fragmentos de teja y de vajilla, de modo que las aristas más cortantes quedasen hacia arriba. Cuando por la noche se acostaba en ese lecho de tormento, llenábase la boca de hiel en memoria de la que dieron a su amante Salvador en la cruz. Ella misma confesó que ese brebaje le ponía la boca tan ardorosa y desecada que al levantarse no podía hablar y respiraba con muchísima dificultad. Tal repugnancia le producía aquella cama que solo el verla o pensar en ella le hacía temblar, y por la noche al prever lo que en ella iba a sufrir, le acometía una fiebre abrasadora. A tanto llegó su temor cierto día que antes de decidirse a sufrir aquel martirio, quedóse largo tiempo pensativa. Entonces le habló claramente Jesús y le dijo: «Acuérdate, hija mía, que el lecho de mi cruz fue mucho más duro, más estrecho y más espantoso que el tuyo. Verdad es que yo no tenía, como tú, piedras bajo la espalda, pero acerados clavos atravesaban mis manos y mis pies. Ni me perdonaron la hiel, me la presentaron los sayones cuando la fiebre devoradora me angustiaba. Medita eso en tu lecho de dolor y la caridad te dirá que, comparado con el mío, tu lecho es de flores». Fortalecida con tales palabras, nunca más decayó la constancia de Rosa durante los 16 años que todavía vivió. Por eso dormía muy poco, y el insomnio fue para ella, como lo había sido para Santa Catalina de Siena, una de las mortificaciones más difíciles de soportar. De las 24 horas del día, dedicaba 12 a la oración, 10 al trabajo manual y 2 al sueño. Cuando estaba de rodillas, se cerraban sus párpados muy a pesar suyo, y para triunfar del sueño, se hizo construir una cruz algo más larga que su estatura. Clavó en los brazos de la misma 2 clavos resistentes que pudiesen soportar el peso de su cuerpo, y cuando quería rezar de noche, alzaba la cruz
la apoyaba contra la pared y se suspendía de los clavos mientras duraba la oración. Daríamos una idea muy imperfecta de la santidad de Rosa si expusiésemos sus austeridades extraordinarias, sin añadir que la sometía a la obediencia y estaba siempre dispuesta a dejarlo todo si se lo mandasen, porque la verdadera santidad no consiste en la penitencia corporal, sino en la del corazón, que es imposible sin humildad y obediencia. No ha de sorprender que permitiesen usar tan crueles austeridades a una jovencita de tan débil constitución. Siempre que quisieron oponerse a ellos sus confesores, viéronse impedidos por una luz divina, y la madre, que la maltrataba cuando descubría alguna nueva penitencia, se veía misteriosamente impedida cuando quería obligarla a tomar algunos cuidados. No era menor en Rosa la humildad que la obediencia. La palidez de su rostro, alteración de sus facciones, aquellos ojos que habían perdido su brillo a fuerza de llorar, en una palabra, toda su persona desfigurada por la penitencia, atrajo la atención del público y Rosa supo con grandísima confusión que todos la veneraban como santa. Acudió a Dios desolada y le pidió con instancia que sus ayunos no le alterasen en nada la fisionomía. Dios la escuchó y le devolvió la lozanía y los colores. Sus apagados ojos se reanimaron y todos sus miembros adquirieron nuevo vigor. Así sucedió que después de haber ayunado una cuaresma a pan y agua y de haber pasado 30 horas sin tomar alimento, vieron a unos jóvenes y se burlaron de ella diciendo: «Vaya con la religiosa célebre por sus penitencias. Cara tiene de haber banqueteado, a pesar de hallarnos en tan santo tiempo». Rosa dio gracias a Dios desde el fondo de su alma. El eremitorio de Rosa. La soledad era un verdadero regalo para la piadosa Virgen de Lima, y como en casa de sus padres no hallaba lugar alguno bastante oculto para vivir lejos del mundo y totalmente olvidada de él, hízose construir una pequeña ermita en un rincón del jardín, a donde llevó a su pobre lecho una silla y algunas imágenes piadosas. Allí distribuyó ordenadamente su tiempo entre la oración y el trabajo manual. Como no se le permitía ir sola a la iglesia y su madre no siempre la podía acompañar, hubo quien la compadeció al verla privada de aquella dicha. Pero Rosa contestó que Dios le hacía asistir diariamente a varias misas, ya en la iglesia del Espíritu Santo, ya en la de San Agustín. Frecuentemente gozaba de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que se le aparecía en forma de niño pequeñito, y lo veía mientras rezaba o leía o trabajaba, ya sobre su mesita de labor, ya en el libro donde leía o en el ramo de rosas que tenía en la mano. El divino niño le tendía sus manecitas y le hablaba con familiaridad. También recibió Rosa en aquel retiro la visita de la Santísima Virgen y de Santa Catalina de Siena. Envidioso el demonio de tanta santidad y de tal abundancia de gracias, hízole sufrir los tormentos de que nos dan noticia a veces las vidas de los santos. Llegó hasta mover contra ella la sospecha de la autoridad eclesiástica. El tribunal que hubo de examinar su conducta sacó en conclusión que se hallaba ante una verdadera santidad. Pero al ver que tan codiciada presa se le escapaba, volvía sin cesar a la carga el maligno espíritu, ya haciendo sentir a la santa los más inhumanos tratos, como golpearla con violencia, apretarla contra la pared hasta sofocarla o arrastrarla por el suelo. Reíase Rosa de aquella inútil cólera, convencida de que Dios no permite jamás que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Su celo por la salvación de las almas. La caridad de Rosa por la salvación de las almas crecía en proporción a su amor a Jesucristo. Consideraba a sus semejantes como miembros vivos del Salvador. Sabía a qué precio los había rescatado su esposo divino y sentía un dolor acervísimo con solo pensar en tantas almas como se pierden después de haber sido redimidas por la sangre divina. ¿Qué de veces dirigía su vista hacia la ingente cordillera habitada por indios sumidos en las tinieblas de la idolatría? El territorio de Chile, que después de haber conocido el cristianismo había recaído en el culto abyecto de los ídolos, le causaba profundísima aflicción,
dolíase también de la triste suerte de los chinos, de los turcos y de numerosas sectas heréticas y cismáticas que desolaban a Europa después de haber desgarrado a la Iglesia de Jesucristo. Oíasela a veces exclamar que, para salvar las almas, consentiría en dejarse cortar en pedacitos y que quisiera poder colocarse a las puertas del infierno para impedirles caer en él. «Ah», añadía, «caen las almas en ese abismo de perdición como las hojas de los árboles en los violentos vendavales del otoño, y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo pagó con su vida el rescate de cada una de ellas». Declaróle un día a uno de sus confesores que se sentía impulsado a llevar la luz del Evangelio a los idólatras. Muy lejos de pensar en sí misma y de entristecerse al ver que perdía a su padre espiritual, recibió Rosa aquella confidencia con la mayor alegría y, apartándose de la reserva propia de su humildad, le prometió sin vacilar hacerle partícipe de todas sus buenas obras, con tal que por su parte le asociase al mérito de su apostolado entre los infieles. Aceptó el misionero la proposición y, sostenido por las oraciones y heroicas penitencias de la santa, trajo muchas almas a Dios. Tanto había importunado a Dios para que en su ciudad se estableciese un convento de religiosas dominicas, que el Señor le reveló por fin que sus deseos serían cumplidos. Pero solo después de su muerte, según ella misma había predicho, se llevó a cabo esa fundación. En él tomó el velo, al quedarse viuda, la madre de nuestra santa, doña María de Oliva, y poco después, más de 200 religiosas ofrecían al Señor, en aquel santo recinto, el fervoroso tributo de sus plegarias y de sus amores. Muerte y glorificación de Rosa. El 24 de agosto de 1617, a la edad de 31 años, entregó su hermosa alma al Creador, aquella Rosa fragantísima del Perú. Sus funerales produjeron multitud de conversiones. Todo era oír hablar de restituciones, de cesación de escándalos, de obras de caridad y de mortificación. Y no solamente en la capital pudo apreciarse tan maravillosa renovación de las almas, sino que se extendió a todo el Perú y aún alcanzó al Virreinato de México su bienhechora y grande influencia. El 15 de abril de 1668 fue beatificada por Clemente IX. El mismo pontífice le dio al año siguiente el título de patrona principal del Perú e inscribió sus alabanzas en el Martirologio romano. Clemente X la canonizó el 12 de abril de 1672. Es patrona de Hispanoamérica.